Señores, hay alguien que le va a decir qué tenemos que hacer este 5 de julio. Votar por Gonzalo y Margarita, Cristina como senadora y, por supuesto, el Boli como diputado. Tal como le había dicho, venimos con un encuentro al estilo mañanero con un economista, el economista Henry Ebrard. Don Henry, bienvenido al Mañanero. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal a ustedes en este mañanero tan importante para tanta gente? Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con un tema económico y un tema que podría ser de ayuda social para muchos trabajadores contribuyentes con la AFP. Realmente, con honestidad, ¿es válido que la gente reciba el 30% de lo acumulado en la AFP? Perfecto. Como tú hiciste la pregunta de una manera muy sincera, tenemos que hacer la pregunta también de una manera muy sincera. Primero, hay una realidad dramática, es que esta crisis económica se ha convertido sobre todo en una crisis social. Más del 50% del empleo formal del sector privado se encuentra con un contrato suspendido, con una amenaza muy clara que a partir de la segunda quincena de junio, o sea, mañana mismo, ¿verdad? Se va a cumplir el plazo de 3 meses de suspensión de labores, que hace que al finalizar ese plazo, las empresas tienen que tomar una decisión, o se reintegran los trabajadores y ahí no hay problema, y lamentablemente, que parece que va a ser el caso, va a haberse cancelaciones importantes, con el agravante de que es posible que muchas empresas ni tengan de dónde sacar el pago de la cesantía, el pago de las prestaciones. Entonces, esa es una situación obviamente muy compleja, y a esto hay que añadir lo que es probablemente aún más grave por la situación de informalidad, ¿no?, de la economía dominicana. Tú sabes que más del 60% del empleo privado está en el sector informal, lo cual quiere decir que está fuera de cualquier protección, de cualquier mecanismo de cotización, e inclusive estaba fuera de cualquier mecanismo de asistencia social hasta que se creó muy tarde este programa PATI. Entonces, obviamente, y eso hay que reconocerlo, es importante, independientemente de dónde se saque el dinero, de las AFPs o de otro sitio, es absolutamente indispensable que en la nueva versión del presupuesto 2020, que se entiende se va a presentar antes de finalizar esta semana en el Congreso por parte del Ministerio de Hacienda, hay que contemplar mecanismos que hagan llegar dinero a la gente que ha sido afectada por la crisis. Es ahí donde yo desde el principio, y por esta razón principalmente, no por las posibles implicaciones sobre la economía, sino de que el hecho de que se utilice el dinero que los trabajadores han ahorrado en las AFPs, que no es dinero de las AFPs, es dinero de los trabajadores, eso equivaldría a hacer que sean los mismos trabajadores que tengan que pagar el costo de la crisis con su propio dinero, y con el agravante de que nada está contemplado para después reponerle este dinero. Entonces, si bien, y yo creo que ahí no hay que mezclar los temas, es indispensable que llegue más dinero y por más tiempo a mucha gente, pero yo entiendo que el mecanismo más idóneo debería ser a través del presupuesto del Estado, que hay mucho dinero disponible para esas cosas, evitar que sean las propias víctimas de la crisis que tengan que pagar con sus pobres ahorros el costo de la crisis. Hay una pregunta también que se hace todo el mundo. Todos nos hemos ido en entregar el dinero o no entregarlo, pero muy poca gente nos explica cuáles serían las consecuencias de entregar ese 30% de la AFP. Ok. Primero, lo que te acabo de decir, que para mí es quizá lo más relevante, porque después, mira, uno puede discutir que efectivamente, mira, liberar de manera indiscriminada, o sea, sin condiciones, el 30% de los fondos
ahorrados por los trabajadores a través de las FPs equivaldría a liberar en la economía unos 170.000 millones de pesos. Estamos hablando más de 4 veces el monto de esta transacción que se acabó de hacer, esos 40.000 millones de pesos que las AFPs invirtieron en papeles de Hacienda. Entonces, la primera implicación sería poner el costo de la crisis sobre los hombros de los más necesitados. Eso es lo primero. 2, asumiendo que se vaya a liberar este dinero a todo el mundo. Eso quisiera decir que obviamente los que más lo necesitan lo estarían recibiendo, pero también tú estarías distribuyendo dinero a mucha gente que todavía está trabajando, que está recibiendo un salario, que vamos a decir, en este momento no tiene la necesidad de recibir ese dinero, definitivamente no con la misma urgencia que la gente que ahorita, en el mejor de los casos, está recibiendo los pobres 8.500 pesos del programa FASE, que eso va a ir terminando en algún momento. Entonces, si eso se libera, especialmente a la gente que tiene trabajo, ¿qué va a hacer con este dinero extraordinario? O lo va a empezar a gastar, que es lo más probable, y que eso es lo que hemos visto en otros países, que es humano. Tú recibes un dinero extra, tú vas a aprovechar para hacer algunas compras, y lo que tú no vas a comprar, que te va a quedar como dinero disponible, es muy probable que esas personas, y ahí no estamos hablando de la gente con contrato suspendido, estamos hablando de la gente que todavía está trabajando, pues lo más probable es que con esos pesos que le está sobrando, va a estar buscando dólares. Que de cierto modo hemos visto cómo la liberación de una serie de fondos ha provocado una fuerte subida del dólar. ¿Y qué significa la subida del dólar para el ciudadano de a pie? No hace falta explicárselo, él lo sabe. Sube el dólar, suben todos los precios, y los precios de todos los productos de primera necesidad, y hemos visto cómo inclusive desde hace 15 días, cuando se empezó la primera fase de reabrir los negocios, muchos precios han estado subiendo, y la inflación es el peor impuesto a los más pobres. Entonces, eso es algo que tenemos que ver con mucho cuidado. Eso sería un impacto bastante rápido, pero yo creo que el peor impacto es que entonces la gente que tiene este dinero ahorrado para el futuro, porque para eso era el tema de los fondos de pensiones, pues estaría pagando un 30% de sus ahorros el costo de una crisis que no ha causado y que definitivamente es víctima. Entonces, ser víctima 2 veces yo creo que no es justo, y que tiene que haber forma desde el presupuesto de que con más solidaridad los que todavía están trabajando contribuyan de cierto modo con los que hoy en día no están trabajando, y que quizás su situación social y laboral se va a agravar de aquí a final del mes de junio, porque es probable que inclusive ahora, además de ser suspendido, se va a convertir en suspendido a cesanteado. Licenciado, una última pregunta, porque ya tenemos todo claro el panorama y nos ha quedado bastante claro la situación. ¿Cuál es la ventaja que representa que el dinero esté guardado en la AFP y no esté guardado en un banco? Va a ir en 2 partes. Primero, independiente de que esté en la AFP o en el banco, es reconocer que una de las cosas más difíciles para el ser humano es tener la disciplina suficiente, si es que tiene el dinero suficiente, eso que también hay que reconocerlo, pero tener los mecanismos para ahorrar dinero. Y yo creo que quizás la primera virtud, para no decir la única, o sea, la primera virtud del sistema de pensiones, y depende de quién administra el dinero, es que eso es un ahorro obligatorio. Eso hace que, mira, si vemos las cifras al 31 de marzo, se han acumulado en las cuentas de los trabajadores unos 570.000 millones de pesos.
De no existir este ahorro forzado, es altamente probable que esta cantidad sería muy, pero muy pequeña, mucho más reducida, mucho más cerca de cero que de 570.000 millones. Ahora, ¿cómo se ha llegado a los 570.000 millones? Y eso es un dato muy interesante. De esos 570.000 millones, ¿cuánto ha sido la apuesta inicial de los trabajadores? O sea, ¿cuánto de sus salarios, a través de las retenciones que se hacen mensualmente, han hecho de que este dinero pueda llegar hasta 570.000 millones? De acuerdo a las cifras oficiales, se dice que son 88.000 millones de pesos. O sea, que se ha logrado multiplicar por más de 6 veces el dinero que se ha invertido ahí. ¿Por qué? Porque además del dinero que se le retiene al trabajador, hay una parte importante que el empleador está poniendo. La parte que el empleador ha puesto, no porque le guste, porque es obligatorio, nuevamente. Si no fuese obligatorio, es muy probable que esta cifra sería más cercana de cero que de los 220.000 millones que representa. Quiere decir que entonces, si yo sumo los 88.000 millones y los 220.000 millones, que nos da unos 388.000 millones, quedan 260.000 millones de pesos, que eso fue el resultado de las ganancias, los intereses que han producido estas inversiones, que han manejado las AFPs y que han producido este beneficio adicional para los trabajadores. De estar este dinero en un banco o una cuenta de ahorro donde la tasa de interés es muy baja, una tasa en una cuenta de ahorro hoy en día, ¿qué te va a pagar? 2%, 3%, cuando mucho. La rentabilidad que hemos tenido como trabajador en los fondos ha sido ligeramente superior al 10%. Entonces, por lo menos yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Otra discusión es si eso es suficiente para tener pensiones dignas y todo esto. Discusión para que efectivamente, como lo reconoció ayer en un importante seminario en la Universidad de INTEC, yo creo que una de las primeras prioridades del nuevo gobierno que se va a elegir ahora en julio, gane quien gane, va a ser una necesaria revisión de todo lo que es el tema de la seguridad social, que sea el tema de salud, que sea el tema de pensiones, por supuesto, el seguro de desempleo, que fue una falta nunca haber cumplido con la ley de seguridad social en esta parte, porque de haber tenido este seguro de desempleo, ni tendríamos que estar teniendo esta discusión esta mañana, y finalmente el seguro de riesgo laboral. O sea que de manera general, yo creo que una de las prioridades ardientes va a ser esta revisión completa de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, y obviamente eso le toca, gane quien gane, al próximo gobierno. Don Henry Ebrard, gracias por darnos luz a propósito de la situación que estamos viviendo en la República Dominicana con el posible desembolso del 30% de los fondos de la AFP. Muchas gracias, ya estamos ilustrados. Gracias a ustedes. Seguimos entonces con el... Señores, hay alguien que le va a decir qué tenemos que hacer este 5 de julio. Votar por Gonzalo y Margarita, Cristina como senadora y, por supuesto, el Boli como diputado. No,